Ok, bien, ya estuvimos viendo precisamente lo que era la parte de los artículos y sustantivos. Vamos a estar viendo acá para ir un poquito más en detalle ya con los temas que tenemos, lo que es la parte de la persona gramatical. Cuando hablamos de personas gramaticales, vamos a tener distintas características. La persona gramatical puede referirse a aquellos que hacen una acción o a su vez puede referirse a qué se utiliza para hacer una acción o qué o quién recibe o se beneficia de la acción realizada. Entonces, aunque la palabra diga persona, pues puede referirse a personas, objetos, animales, lugares, ya va a depender de las circunstancias en las que se esté hablando dentro de cada frase que vayamos a usar. Y también en este espacio vamos a estar viendo un poquito sobre lo que es el verbo to be. Pues bien, entonces teniendo ya esa parte allí presente, lo vamos a estar observando, mirando primeramente los pronombres de sujeto para aclarar. Cuando hablamos de pronombres, ya que tuvimos pues sustantivos, ahorita veíamos que algunos son comunes, otros son más propios, específicos para hablar de personas y de cosas, tenemos que entender que el pronombre simplemente sirve para reemplazar el sustantivo y cuando vamos a hablar en una frase de algo o de alguien, no tenemos que decir o mencionarla de manera propia, sino que con el solo hecho de tenerlos allí ya especificados con el pronombre, no hace falta repetir en la frase a qué queremos hacer referencia. Y por eso es que se utilizan de esta forma. Entonces, esto como para tener en cuenta. Es por eso que los pronombres son palabras que justamente miran esa característica gramatical de quien hablamos y hace la referencia directa en esa parte. Entonces, obviamente, para entender más este contexto, este concepto, perdón, lo vamos a tener acá dentro de lo que es el uso con el verbo to be, que sé que algunos lo conocen, lo vamos a estar viendo hoy en este espacio eh, y tratar precisamente de ir mirando en detalle por qué es como es, cómo se compara justamente con lo que nosotros hacemos en español para que haya un poquito más de facilidad a la hora de utilizar. Movemos por acá hacia la siguiente. En este caso nos vamos a enfocar más que nada en la parte de los pronombres de sujeto. Cuando hablamos de sujeto nos referimos siempre a qué o quién realiza la acción que vamos a estar mencionando. Eso como para aclarar en esa parte, recordando que en inglés las frases siempre deben llevar un sujeto, es decir, siempre deben tener un sustantivo como los que vimos ahorita que nos indique quién o qué está realizando la acción, o si no queremos colocar el sustantivo o si no queremos repetirlo, si ya es obvio, entonces utilizar uno de estos pronombres que vamos a ver ahora, dependiendo de sobre quién o qué estoy hablando. Entonces, cuando utilizamos los pronombres, el primero que nos vamos a encontrar es el pronombre I. Acá lo tenemos marcadito, que es un pronombre de primera persona. ¿Por qué se le llama de primera persona? Porque cuando yo estoy hablando en una conversación, yo soy la primera persona, porque soy quien habla, quien se expresa, quien está diciendo la frase. Entonces allí tenemos, por ejemplo, oh, I am a student, yo soy estudiante. Eso significa que quien habla se está refiriendo a sí mismo al utilizar esta frase que hay aquí. Si usted está hablando de otra persona, no va a decir I am a student porque estaría diciendo lo que es de usted, no de la otra persona de la que usted quiere hablar. En segunda persona vamos a encontrar you. You puede traducir tanto tú como usted. Entonces ya en esta parte es bueno aclarar, en inglés no hay una diferencia como tal
entre la parte formal del usted y la parte informal del tú, sino que puede traducir cualquiera de las dos, pero obviamente siempre va a haber contextos en los que vamos a tener expresiones más formales o más informales, según como venga, pues, el caso de la conversación en la que estemos. Así va a depender el uso, pero como tal, en cuanto a los verbos y demás, no hay diferencia entre el uso del tú y el uso del usted. Entonces, si digo you are Colombian, puede traducir tú eres colombiano o colombiana, pero también puede traducir usted es colombiano o colombiana, según como esté ahí el caso. Las dos opciones van a ser perfectamente válidas, sea que diga tú eres o usted es. Las dos van a utilizarse con you en inglés. Ahora bien, eso es lo que referíamos como la segunda persona. Y precisamente, ya que la primera persona es yo quien estoy hablando, la segunda persona es usted que me escucha, cuando hablemos de una tercera persona, nos estaremos refiriendo a algo o a alguien que no está dentro de la conversación. Si yo le hablo a una persona y quiero que la persona entienda que estoy hablándole directamente, no voy a decirle él, ella, no, sino usted, porque si digo él o ella, me estoy refiriendo a otras personas. Me puedo estar refiriendo a alguien más y la persona va a decir, bueno, no está hablando conmigo porque está hablando de él, de ella, o de pronto me quiere hablar de alguien más. No va a entender que le quieren hablar directamente. Entonces ya sabe, la primera persona es quien habla, la segunda persona es quien escucha y la tercera persona es toda persona, animal, objeto, lugar que no está en la conversación. Y en este caso lo estamos mirando en singular, por eso aparece allí especificado que se refiere a tercera persona de singular, se refiere a solamente una. Entonces, para ese caso de lo que es la tercera persona, vamos a tener tres opciones o tres pronombres de primera persona y ahí es una pequeña diferencia entre español e inglés por lo que ya habíamos mencionado en su momento cuando estábamos viendo la parte de los artículos. Vamos a utilizar he para hombres y she para mujeres, que es el equivalente a él o ella, pero he y she no se suelen utilizar para cosas. Entonces, para ese caso, como las cosas no son ni masculinas ni femeninas, vamos a tener que utilizar entonces, para ese caso, esta tercera opción que es it, que lo podríamos decir que es como un pronombre neutro como tal, pero sabiendo que, como decía, no aplica a personas salvo ciertas situaciones o circunstancias y ya después lo vaya viendo en vocabulario donde se puede llegar a utilizar, pero es más como cuando no hay determinación sobre quién estamos hablando. Pero en términos generales, para entender, si me refiero a un solo hombre, utilizo he, si me refiero a una sola mujer, she, o cuando me refiero a un solo animal u objeto, utilizo it. Entonces dice la primera opción, oh, Fabio is very friendly. Fabio es muy amistoso. Entonces puedo decir, en vez de decir Fabio, puedo reemplazarlo diciendo he. He is very friendly. O digo, Martha lives in Chile. Si ella vive en Chile, pues para no tener que decir Martha, porque ya quedó claro sobre quién es, digo, she lives in Chile. Lo mismo, the dog eats a lot. El perro come mucho, entonces puedo decir it eats a lot. Aunque eat como tal traducen normalmente eso. Es la traducción que hay normalmente. Por ejemplo, en el caso de la frase de el perro come mucho, si yo digo it eats a lot, al traducirlo a español tengo que traducirlo como él, porque sonaría raro señalar a un perro y decir eso come mucho. De pronto en un contexto mucho más informal pueda sonar, pero si estamos hablando en general, tengo que decir él come mucho. Uy, el perro, uy, el perro come bastante. A menos que diga ese perro, pero ya eso es otra cosa.
Entonces, como para tener presente, it puede traducir tanto él como ella, pero siempre y cuando no estemos hablando de personas. Eso para utilizarlo en singular. Pasamos a ver la parte plural, donde nos vamos a encontrar we, que es nosotros o nosotras, si viene al caso. Allí aparece el ejemplo. Andrea and I swim in the sea. Andrea y yo nadamos en el mar. Entonces, si me incluye a mí que estoy hablando, nuevamente es una primera persona, solo que en este caso es plural. Entonces digo, we swim in the sea. Nosotros nadamos para hacer la indicación de que estoy incluido allí. Pero si yo le hablo a ustedes que me escuchan, eso va a ser una segunda persona en plural. Solo que en inglés, para este caso, sí, nuevamente vamos a utilizar you para tenerlo allí. Entonces, digo, you and John are vegetarians. Tú y John son vegetarianos, pero también puedo utilizar you en el contexto y decir, you are vegetarians. Ustedes son vegetarianos. Y de esa manera el you puede abarcar a muchas personas. Hay que mirar en contexto si de pronto alguna palabra nos indica el plural, de esa manera se puede identificar o simplemente conociendo la situación se entenderá si se está hablando de una persona o de varias. Es de esos puntos en inglés que de pronto puede llegar a ser confuso, pero como les digo, va más en el uso. Y en tercera persona, cuando hablamos en plural de algunas personas o de objetos con quienes no estamos hablando, simplemente utilizamos they. They puede traducir ellos o ellas, según como se necesite. Si dice Lisa, William and Hector work at the hospital. Entonces digo, estos tres están trabajando en el hospital, pero para resumir y no tener que repetir nombres, puedo decir they work at the hospital. Ellos trabajan en el hospital. Entonces, al utilizar el pronombre, me evito tener que repetir los nombres o los sustantivos con los que esté determinando las cosas para evitar repetición o simplemente porque ya no es necesario mencionarlo si en el contexto de la frase ya está entendida quién estoy hablando para este caso. Algunas notas sobre lo que vamos utilizando en esta parte. Con estos detalles, como siempre he mencionado, son los que ayudan a mejorar esa precisión de cómo utilizamos las palabras en inglés y al mismo tiempo sirven para uno como profesor mirar si los estudiantes han estado atentos a lo que se está usando. Para esta parte, el pronombre de sujeto I, el que significa yo, es uno que va siempre en mayúscula. No importa su ubicación en la frase. Sea que haga la referencia al principio, al medio, al final de frase, vamos a utilizar siempre la misma palabra y siempre va a ir en mayúscula. Si digo, por ejemplo, my friend and I are teachers, mi amigo y yo somos profesores, aunque I va en medio de la frase, por así decirlo, no es la primerita palabra, igual se debe escribir en mayúscula. Ya eso es algo específico de esta palabra, pero que quiero que por favor tengan muy presente. Bien, otras noticas que podemos tener sobre estas palabras que vamos teniendo acá. Vamos pasándolo ahí. En el primero tenemos sobre you, que ya lo hablábamos hace un momento, que en el caso del inglés no hay una diferencia marcada como tal al momento de utilizar el you. Puede ser usted, puede ser ustedes, puede ser tú, según como sea el caso. También tenemos la del pronombre it, que como decíamos hace un momento, pues aunque traduzca eso de una manera, puede traducir él o ella según se necesite
en esa parte. Si yo digo, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que aparece aquí, la vaca bebe agua. Yo digo, the cow drinks water, pero si digo que ella bebe agua, o sea, la vaca, entonces en inglés debo decir, it drinks water. Así como aparece acá, no se debe decir she drinks water, porque she y he no se utiliza para animales. Hay excepciones donde algunos por cariño a los animales le utilizan el he, el she cuando hacen frases o cuando quieren especificar macho o hembra. Oh, look, that's a she. Oh, mira, es una hembra, pero hasta ahí. De resto, normalmente se utiliza it. Incluso muchos tratan con cariño a sus animales e igual utilizan it. No es algo que tampoco indique como niveles así de amor o afecto hacia los animales. Así que tranquilos por esa parte. Pero sí es importante tener en cuenta el uso del it y que va a ser obviamente en singular. Ya cuando hablemos en plural, no va a importar si es sobre personas o sobre objetos o animales. Para todos los casos se utilizará they. Y nuevamente, y creo que no alcanzo a hacer el suficiente énfasis, en inglés todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas siempre deben llevar incluido el sujeto. Siempre debe especificarse de quién se habla y si ya se especificó, utilizar el pronombre que corresponde para esa parte. Entonces, si yo digo, aquí está el ejemplo, me gusta ese ejemplo, por cierto, I eat pizza every night. No lo hago, pero está bonito el ejemplo. Yo como pizza todas las noches, pero en el contexto del idioma español puedo decir como pizza todas las noches. No necesito decir exactamente yo como pizza. Puedo omitir el yo y la frase, pues, por contexto se sigue entendiendo. Sin embargo, en inglés es obligatorio para las frases indicar el sujeto, por lo cual siempre va a ser I eat pizza every night. No puedo decir solamente eat pizza every night, no. Tengo que colocar el pronombre y es el que me va a decir de quién estoy hablando en ese caso. Pues bien, para esta otra parte que vamos a tener para hoy, vamos a mirar lo que es el verbo to be. Lo que le vamos a mirar es precisamente a cómo se compara con los verbos que utilizamos en español. Para esa parte es bueno recordar justamente cómo utilizamos nosotros los verbos en español para que de esa manera sepamos cómo se usa en inglés. El verbo to be sé que es de uno de esos verbos que a algunos los ha frustrado, traumado y demás, por la manera en la que se enseña, por la intensidad con la que se suele enseñar. Por eso nosotros acá, precisamente de primeras, lo vamos explicando, ya sacamos el tema, ya no vamos a tener allí mayor complicación en esa parte. Entonces, teniéndolo pues visto así de esa manera, vamos a considerar que lo que vamos a mirar el verbo to be y que suele ser la parte más complicada para los estudiantes es la parte de la conjugación. Sin embargo, también sé que no todos tienen el mismo concepto sobre lo que es la conjugación, por lo cual es bueno explicarlo. Si nos vamos al ejemplo que utilizaba hace un momento, donde digo yo como pizza, en ese caso yo puedo decir simplemente como pizza. ¿Por qué? Porque al utilizar la palabra como, que termina en o, esa terminación está dejando claro de que estoy hablando sobre mí mismo, de que estoy diciendo yo como. Entonces, la palabra que lleva el verbo o la terminación que lleva el verbo evita que yo utilice el sujeto porque ya aparece dentro del verbo. Entonces, si hablo del verbo comer, que comer es el verbo en ese caso, puedo tener distintas formas en las que se va a conjugar. Digo, yo como, tú comes, ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, si están en España, ellos comen. Entonces, nomás en presente tiene seis formas, seis terminaciones distintas o seis combinaciones que podemos encontrar. Pero si hablamos a futuro, también puedo decir yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos y así. Si yo lo digo en pasado,
Yo comía, tú comías, él comía. Y si se dan cuenta, precisamente vamos a ver que hay distintas formas gramaticales, distintas conjugaciones, son bastantes, pero nosotros en español ya nos hemos acostumbrado a que ellas funcionan de esa forma y por eso lo usamos como lo usamos. Cuando normalmente los estudiantes llegan a los verbos en inglés, les suele costar un poquito porque están acostumbrados a verbos que no cambian mucho. De hecho, aparte del verbo to be, la mayoría de los demás verbos no es que cambie así como demasiado, algunos ni cambian, pero sí es necesario entonces entender que el verbo to be también, parecido a lo que hacen los verbos en español, tiene conjugaciones. Para ser más específico, el verbo to be tiene en tiempo presente tres formas distintas de conjugación. Bien, entonces viendo lo que es el verbo to be, vamos a mirar las formas, voy a ir de la más específica a la más general. Cuando lo utilicemos primero, nos vamos a encontrar que la primera persona utiliza la conjugación am. Solamente la van a utilizar para hablar de ustedes mismos. Entonces yo puedo decir, I am a teacher, por ejemplo, yo soy un profesor. I am in the classroom, estoy en el salón de clases. Siempre am va a ir unido con I. Siempre va a ser I am porque es la única forma en la que la vamos a encontrar. ¿Ok? Es súper específico. No van a tener otro momento en el que ustedes vayan a utilizar esa forma del verbo to be. Ahora, para la tercera persona de singular, vamos a estar utilizando la conjugación is. Podemos colocar, he is an architect, él es arquitecto. Oh, she is in court, ella está en la corte. It is at the vet, ay, el perro, él está en el veterinario. Siempre para estos casos utilizamos is para referirnos a una sola persona, un solo animal, un solo objeto, un solo lugar, que sea solamente uno, que no haya más de uno de lo que estemos mencionando. Y para los demás casos, que es para hablar en plural o para hablar en segunda persona, cuando hablamos de tú o de usted, vamos a utilizar are. Entonces, si le quiero decir, oye, tú eres un buen diseñador, you are a good designer. Ahí tenemos el ejemplo en esa parte. O podemos utilizarlo en plural. Ah, we are in the cafeteria, estamos en la cafetería. You are friendly para decirle ustedes son amistosos. O they are teachers, ellos son profesores o profesoras, si viene el caso, dependiendo de quién estemos hablando. Entonces, en estas tres formas es donde vamos a encontrar el verbo to be. Ahora vamos a hacer un poquito de contraste aquí con algunas formas que nos vamos a encontrar y es que en inglés específicamente, en el caso de los países que tienen influencia de inglés americano, es muy común encontrar que el verbo to be se suele pronunciar o decir de forma de contracción. Nosotros también hacemos las contracciones en español, no es algo extraño para nosotros, esto de recortar un poquito las palabras. De hecho, la diferencia estaría en que en inglés se suele enseñar junto con el aprendizaje del idioma, mientras que en español se considera como una mala forma de usar el idioma. Por ejemplo, en vez de decir para qué, es común que la gente diga para qué, pero hay algunos que les parece como mal hablado o mal español el decirlo de esa forma. Ya cada quien con su idea. Sin embargo, lo vamos a ver en inglés y pues ya de esa manera comparamos. Entonces, en la primera persona, en vez de decir I am, puedo decir simplemente I'm. Y ya con eso
Queda allí comparado. En vez de decir you are, podemos decir you're. Si se dan cuenta, venimos quitando la primera vocal del verbo y pues de esa manera unimos las palabras y allí es donde vamos a encontrar esa comita, el apóstrofe que va allí ubicado en esa ubicación. En vez de he is, decimos his. En vez de she is, decimos she's. En vez de it is, it's. En vez de we are, we're. Y en vez de they are, they're. Y de esa forma más reducida, pues se dirá, dicen los mismos verbos de forma más corta, menos palabras, menos sonidos, pues, y va a especificar o va a hablar lo mismo. Ya es una cuestión de costumbre, diría yo, en este caso, de que se utilice de esa forma. Obviamente ya dependerá de cada quien, dependiendo de la observación, si lo quiere utilizar desde ya, pero obviamente si tienen la opción, pueden utilizarlo. Si no, recuerden que como muchos otros temas de lo que vamos a estar viendo en esta primera parte de su curso, son cosas que están enfocadas en la comprensión. Es más para que ustedes lo entiendan cuando lo lean, cuando lo escuchen, y ya en la medida en que ustedes se vayan apropiando de las ideas, será donde van a tener la posibilidad de irlas poniendo en práctica. Así que no se compliquen por esa parte. Pues bien, siguiendo acá el tema, vamos a tener aquí lo que es la parte de la estructura, es decir, cómo se organizan las frases que hacemos en presente al usar el verbo to be. Para el caso del verbo to be, funciona un poquito diferente a lo que vamos a ver con los otros verbos. Ya más adelante vamos a tener específico algunos detalles sobre lo que es este verbo y ahí sí vamos a estar mirando qué características lleva, cómo funciona y cómo se diferencian pues unos verbos, los verbos en general, digamos en inglés, con el verbo to be. Pero lo que vamos a ver hoy aplica más que nada al verbo to be. Eso sí, aplica precisamente en las frases afirmativas el mismo concepto que vamos a estar viendo más adelante al ver el resto de verbos. Y es que las frases normalmente se organizan por sujeto, verbo y complemento. Suele ser el orden de las frases en inglés. Entonces, si yo digo que Gloria es ingeniera, yo digo Gloria is an engineer. Simplemente con el uso de estas palabras voy a estar allí refiriendo el sujeto que es Gloria, el verbo, que en este caso sería el verbo to be porque utilizo is y ya hice el complemento an engineer para decir que ella es ingeniera. Eso en este caso en particular. Avanzamos acá. Ahora, si lo vamos a ver de forma negativa, vamos a utilizar el mismo orden de sujeto, verbo y complemento, solo que para este caso vamos a agregar la palabra not. Al colocar la palabra not, inmediatamente la frase va a ser negativa, como los ejemplos que vemos allí. Podemos decir, Gloria is not an engineer. Ya te digo, no, ella no es ingeniera. Oye, no estoy listo. I am not ready. O you are not tall, no eres alto. Y aquí en este punto, ya dependiendo de cómo se utilice, vamos a encontrar también que la palabra not suele ser una palabra que hace contracción, similar a lo que vimos hace un momento con las distintas formas del verbo to be. Entonces, por eso siempre se hace la mención cuando salen palabras que utilizan la parte de contracción. Entonces, en vez de decir I am not ready, podemos decir I'm not ready, pero para el caso de formas que llevan are o is, puedo decir you are not tall, pero también puedo decir you aren't tall. Entonces el are se une con el not, quita la vocal, normalmente la vocal es la que desaparece en estos casos, y
En esa unión es donde se va a colocar allí precisamente el apóstrofe. You aren't tall. Para que quede allí bastante claro sobre qué se está mencionando. Bien, vamos a seguir acá y miramos, permítame un momento, ahí va a pasar. Vamos a mirar algunos ejemplos. O si digo, ella no es doctora. Oh, she's not a doctor, pero también puedo decir, she's not a doctor en vez de decir she is. O puedo decir, she isn't a doctor. Todas esas formas se utilizan, no se preocupen. No van a decir, es que tengo que aprenderme la que más se usa, son comunes. Pero como dije, son más comunes en el inglés que encontramos en Estados Unidos y en los países que tienen la influencia de ellos. Los que tienen más influencia británica, muy pocos usan las contracciones para esos casos. Ahora, para la parte de las preguntas, el verbo to be en lo particular es muy específico en su forma porque hace algo diferente que no hacen los otros verbos y es que cambian la posición y por lo tanto, al ir el verbo al principio de la frase nos va a hacer una indicación de la pregunta. ¿Is Gloria an engineer? Este tipo de formas en español se usan pero muy poco. Normalmente se utilizan en español cuando hay algún momento en el que queremos hacer como énfasis. De hecho, se puede decir para afirmar Gloria es ingeniera, pero si lo quiero preguntar, ¿es Gloria ingeniera? Ya inmediatamente se entiende que es una pregunta, pero es un tipo de pregunta poco común. En realidad no es una forma así que digamos que se usa bastante, pero sí nos indica que es algo similar entre los dos idiomas, tienen esa forma de hacer la pregunta, solo que en inglés se va a hacer únicamente de esta forma para el verbo to be. Is Gloria an engineer? Y hay que tener en cuenta, por si acaso, porque algunos lo preguntan, en inglés no se utiliza el signo de interrogación de apertura. De hecho, eso es algo muy exclusivo del español. Solamente el de marcar al final de la pregunta, por favor, con el signo de interrogación, porque eso sí, es común a todos los idiomas y por lo tanto deben saber usarlo debidamente, por favor. Entonces, a tener allí presente al momento de aplicarlo. Y ahí aparecen algunos ejemplos que tenemos con la parte interrogativa. Oh, am I ready? ¿Estoy listo yo? Are you tall? ¿Eres alto? ¿O es usted alto? Depende cómo lo quieran decir. Is Sandra a doctor? ¿Sandra es doctora? ¿O are my parents in Cali? ¿Mis padres están en Cali? Y miramos que en estas frases, normalmente como, bueno, si nos preguntamos nosotros sobre nosotros mismos no es necesario, pero si otra persona nos habla, cuando la frase que diga empieza por are o por is, muy comúnmente vamos a estar enfrente de una pregunta. Entonces, muy pendientes a la comprensión, a captar esa idea cuando lo estemos escuchando para que sea más fácil utilizarla o aplicarla al momento de que de pronto estén escuchando o leyendo algo. Muy bien, para cerrar en esta parte vamos a practicar con esta actividad donde vamos a tener la posibilidad de ir observando cuáles son, en este caso, las palabras que nos faltan en estas frases. En este caso lo vamos a hacer precisamente con el vocabulario de lo que hemos venido viendo sobre el verbo to be, pero también sobre lo que son los pronombres que estamos practicando. Les voy a dar un momentico, quiero que observen bien lo que aparece en pantalla y tratemos de pensar, eso lo pueden hacer cada uno individual y ahorita comparamos las respuestas para que pensemos qué palabras
pueden estar faltando en cada una de estas frases. Bueno, ya habiendo pensado las frases, vamos a ir mirando. Recuerden analizar la posición que tienen, precisamente el espacio que tenemos allí pendiente, el tipo de frase, si es afirmativa, si es pregunta, y pues de esa manera va a ser más fácil responder. Entonces, en la primera dice Luis y luego dice a scientist, un científico. Entonces, ¿qué palabra nos estaría faltando? Decir que Luis, si alguno lo tiene, si no miramos acá la respuesta, no pasa nada. Luis is a scientist. Pues ya que hablamos de nombre propio, no es con quien estemos hablando, entonces sí, Luis is a scientist. Allí lo vamos a mostrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando específicamente de una persona. De hecho, la estamos nombrando directamente. Para la segunda frase es una pregunta y habla sobre Laura, arquitecta. Entonces, si estoy preguntando de una persona, ¿cómo debo iniciar esa pregunta? Entonces, en ese caso, de manera similar a lo que vimos con la frase anterior, como estoy dando el nombre de una sola persona, voy a decir, ¿Is Laura an architect? ¿Por qué? Porque el verbo to be, lo dijimos, va al principio si es una pregunta. Y como me falta la palabra que va al principio, entonces va a ser is la palabra que vamos a utilizar. Y allí se cumple lo que les decía hace un momento, que al utilizar o al aplicar precisamente el concepto de cómo se hacen las preguntas, al uno entender la frase como pregunta, debe saber que va a iniciar con is o con are. En este caso, como estoy nombrando directamente a la persona, se debe ir con is. Ahora bien, miremos la tercera frase donde habla de Ana, de Carlos, y dice que, bueno, utiliza la palabra abogados para describirlos. ¿Qué palabra faltaría entonces en el espacio que está allí? Are, son abogados. Ujú. Entonces, como así precisamente como lo menciona, como son abogados, entonces Anna and Carlos are lawyers. En esa parte, pues aunque los mencionamos con nombre propio, estamos hablando de más de una persona, por lo cual ya en este caso no es singular, sino que es plural. Ahora miremos la cuarta, que es también una pregunta. Para preguntarle a alguien si es doctor, ¿qué palabra colocaríamos entonces en este caso para preguntarle directamente a la persona? Diríamos, Are you a doctor? pues sí, sería claro lo más adecuado. Are you a doctor?
porque de esa manera, como ya aparece el verbo, pues obviamente es una pregunta, va a iniciar con el verbo, en el caso del verbo to be, entonces va a seguir el sujeto. Nunca debe faltarles la palabra que especifique precisamente de quién estamos hablando. ¿A quién le estoy preguntando si es doctor? Are they doctors? Are we doctors? Are you doctor? O are you a doctor? Si es en singular. En todos estos casos, siempre debe ir especificado el sujeto. Y de la misma manera lo hacemos en la número 5. Si estamos hablando de la mamá, entonces el único o la única palabra que iría precisamente dentro de este espacio, es decir, is, y ahí hablamos de la mamá como para ir siguiendo el mismo concepto, sería entonces, is she your mom? Para hablar de ese ejercicio. Ahora miremos el número 6. Habla de is the coach of the team. Hablamos de entrenador, que lo veíamos ahorita. Es una de las palabras que tuvimos en los ejemplos cuando hablábamos de sustantivos. Entrenador del equipo en este caso. ¿Qué palabra iría? Observen un momento para completar esa frase. Bien. He De is hecho, the coach of the team. ujú, bueno, en este caso, ahí ya me ofrecieron precisamente una opción. Para esta, como para tener en cuenta, hay una opción que es la que normalmente más respondemos, pero se pueden dos opciones. Lo normal es decir, en este caso, he is the coach of the team, pero también es posible utilizar she is the coach of the team si es la entrenadora del equipo. Recuerden que hay muchas palabras en inglés que se pueden utilizar tanto en masculino como en femenino porque suelen ser palabras que no están marcadas como una o como otra. Entonces no hay que descartar opciones, pero sí, lo usual para la respuesta en este tipo de frases es he is the coach of the team. Todo se ha dicho, es más común encontrar entrenadores hombres que mujeres, pero sí aplicaría a ambos. Y en la número 7 dice Sandra and I, Sandra y yo. Si estoy incluido en la frase, entonces ¿qué opción iría en este caso? Ya que mencioné el sujeto, debería seguir el verbo. ¿Cuál sería entonces la opción para esa última frase? Are. Ujú. Claro, si estoy incluido yo, pero estoy hablando también de otra persona, no puedo decir am, porque ya hay otra persona mencionada en la frase, entonces debe ser Sandra and I are in the library. Y de esa manera, pues se va a facilitar más la parte de especificar que estamos hablando de un grupo de personas en plural. Bueno, ya son dos, ya se considera como algo plural a partir de ese punto.